revelado la increíble y conmovedora historia de cómo me abandonaron en otro país a los 70 años. En un pequeño pueblo de México, donde cada día comienza con el aroma a tortilla recién hecha y el canto de los pájaros, la vida de don Luis ha cambiado radicalmente. A sus 70 años, este honesto artesano se encuentra atrapado entre el peso de su soledad y las memorias de una familia que se fue a buscar fortuna al norte. Sus hijos, con sueños de un futuro mejor, han cruzado la frontera, dejándolo solo en un hogar que, ahora más que nunca, se siente vacío. A menudo, mientras trabaja la arcilla, sus manos temblorosas suelen traicionarlo en momentos de duda. Cada pieza que moldea con dedicación le recuerda risas infantiles y un bullicio familiar que ya no está. Los retazos de su abuela, que solía enseñarle cómo transformar un simple trozo de barro en arte, lo persiguen como sombras de un pasado vibrante. Sin embargo, hoy, ese arte se siente insulso sin la presencia de sus hijos. ¿De qué sirve la maestría si el eco de las risas y las palabras de aliento quedan ahogados por el silencio? El dilema que se cierne sobre él es acuciante, la necesidad de ser un padre presente frente a su deseo ardiente de ser reconocido como artista. Cuando encuentra un viejo caballete y pinceles cubiertos de polvo, la chispa de su pasión olvidada resurge. Empieza a mezclar colores en su paleta, dejando que los tonos broten de su corazón. El lienzo, una extensión de su ser, se convierte en un refugio, un lugar donde puede volcar sus emociones, sus alegrías y sus tristezas. Pero cada trazo que da también es un recordatorio de la lucha interna que vive. ¿Seré aún relevante en la vida de ellos? ¿Pueden mis hijos ver en mí algo más que un padre que se ha quedado atrás? Don Luis se siente arrastrado por un vertiginoso vacío, un abismo entre lo que fue y lo que es. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, el día de la exposición se convierte en un torbellino de emociones. Don Luis observa cómo su obra es apreciada por los demás, una ovación que le hace sentir, por primera vez en años, un destello de validación. Pero esa alegría se desmorona cuando recibe la noticia del regreso de sus hijos, quienes vuelven no con regalos, sino buscando refugio ante las tormentas de la vida que enfrentan en el norte. La mezcla de esperanza y resentimiento en él es abrumadora. El corazón le late a una velocidad alarmante mientras piensa, ¿por qué ahora que apenas empiezo a encontrar mi voz, vuelven a sumergirme en el papel de padre ausente? La incertidumbre se convierte en su única compañera, el dilema de ser un pilar para ellos mientras intenta, a duras penas, sostener el nuevo camino que ha comenzado a construir. Con la noche como testigo y el cielo estrellado como un manto de recuerdos, don Luis se inunda de angustia, la voz de sus hijos se vuelve melodía distante. ¿Podrán realmente ellos reconocer su nuevo ser? La pregunta flota en el aire pesado, como un susurro que no encuentra respuesta. Y así, la historia se queda en un punto crítico, donde el desgarrador dilema de don Luis sobre su identidad y el cariño familiar se entrelaza con fragmentos de un pasado que amenaza con devorarse el presente. La lucha continúa, mientras cada trazo en el lienzo se convierte en una línea más en su relato de vida, dejando al lector ansioso por descubrir cómo se resolverán estos conflictos que atormentan su corazón. El regreso de sus hijos inaugura un nuevo capítulo en la vida de don Luis, uno que parece estar marcado por la dualidad entre el deseo de pertenencia y la lucha por la autoafirmación. Las primeras noches con ellos son un estallido de recuerdos, risas, juegos, y la calidez de una familia que él había aprendido a desear, a anhelar en cada trozo de barro que moldeaba. Sin embargo, la presencia tangible de sus hijos genera un caos dentro de él, un dilema que intensifica su lucha interna. Las conversaciones en la cena revelan pulsos de tensión. Sus hijos, con la mirada cansada y el alma desgastada, hablan de sus experiencias en el norte, de los sacrificios y la búsqueda de un sueño que les ha costado mucho más de lo imaginado.
mientras escuchan, don Luis siente que cada palabra es un golpe a su propio ser, un recordatorio de que sus sacrificios habían sido en vano. Él, un artista en el ocaso de su vida, busca la manera de ganarse un lugar en el mundo de sus hijos sin renunciar al camino que apenas empieza a recorrer. Así, mientras trabaja en su taller al día siguiente, una certeza surge en su mente: tiene que encontrar la manera de reconciliar su nueva identidad con su papel como padre. Decidido, se sienta frente al caballete y comienza a pintar lo que siente, la lucha entre su amor por el arte y su deseo de ser útil para sus hijos. Cada pincelada es un grito silencioso, cada color, una emoción reprimida que vuelve a brotar en su alma. Pero en su interior, la desesperación crece. ¿Pueden sus hijos ver lo que él ha encontrado en sí mismo? Se pregunta si compartir su arte con ellos podría ser un puente hacia la sanación, un medio para conectar sus mundos que parecían haber estado separados por tanto tiempo. A medida que pasan los días, las interacciones se tensan. Don Luis observa con preocupación cómo sus hijos se sienten perdidos, atados a las expectativas que la vida les ha impuesto. En esos momentos de vulnerabilidad, él toma la decisión de invitarlos al taller. Una tarde, con nerviosismo y esperanza, reúne sus obras, varones y mujeres hechos de arcilla y pinceladas. La sala está llena de incertidumbre, el ambiente cargado de palabras que aún no se han dicho. Cuando sus hijos entran, la atmósfera es palpable, don Luis fijando su mirada en ellos, buscando las huellas de reconocimiento. Les explica su proceso, como cada pieza no es solo un objeto, sino una forma de expresión de su dolor, sus sueños y su renacimiento. Ellos lo escuchan, cautivados por la intensidad de su deseo, pero una sombra de incomprensión se cierne sobre ellos. Pero papá, esos son solo cosas, no podemos vivir de eso, dice su hija, con un tono que clava una estaca en su corazón. El rechazo resonante lo envuelve, difuminando su autoestima. ¿Durante cuánto tiempo más podrá soportar esta lucha que parece estar construyendo un muro entre padre e hijos? Don Luis se siente arrastrado entre dos mundos, una identidad que busca ser validada frente a la noción de ser el padre que no puede proveer. Esa noche, el silencio en la casa es opresivo. Mientras observa su obra, se da cuenta de que no puede dejar que el miedo a ser incomprendido lo detenga. Con la madrugada como testigo, don Luis se enfrenta a un nuevo dilema: ¿debe renunciar a su arte para ser el padre que sus hijos necesitan, o debe luchar por ser quien realmente es, un artista que da sentido a su vida? La pregunta resuena en su mente, ofreciendo una chispa de determinación. La búsqueda de su respuesta se convierte en su nuevo destino, un viaje que desafiará no solo su relación con sus hijos, sino su propia percepción de lo que significa ser un hombre en este mundo cambiante. Sin embargo, el eco de las palabras de su hija sigue resonando, amenazando con sofocar sus intentos. Cuando finalmente decide tomar el camino de la creación y la autenticidad, se da cuenta de que tendrá que enfrentar no solo el escepticismo de sus hijos, sino sus propios miedos más profundos. Y así, mientras el alba despide la noche, don Luis sabe que el camino por delante es incierto, y que lo que realmente está en juego es mucho más que su arte. Se trata de su comunicación, su conexión, y de un amor que lo llevará a replantearse todo lo que creía sobre ser padre. El momento de la verdad se avecina, y él debe decidir cuál de sus dos identidades prevalecerá. A medida que los días avanzan, don Luis se sumerge aún más en su proceso creativo, explorando la esencia de su ser a través del arte. Cada sesión en el taller se vuelve un ritual, un lugar sagrado donde luchar contra la presión que siente de ser el padre que sus hijos esperan. Se siente como un náufrago en medio de una tormenta. Las olas del desánimo y la desaprobación amenazan con arrastrarlo, pero hay una pequeña parte de él que se aferra a la esperanza. Decide participar en un concurso local de arte, un evento que atrae a artistas de todas partes. La idea de ser parte de una comunidad creativa lo emociona. Sin embargo, tras la adrenalina inicial, surge la sombra de la duda. Las palabras de su hija resuenan nuevamente en su mente, creando una cacofonía interna que amenaza con silenciar su voz. ¿Y si no tengo éxito? ¿Y si solo es un pasatiempo del que no puedo vivir? Esa inseguridad lo persigue, pero decide que no importa. Inscribirse es un acto de afirmación, un desafío que se plantea a sí mismo. Durante las noches previas al evento, la pintura en su caballete se transforma en su confidente.
Los colores vibran con intensidad, y cada trazo revela su dolor y su esperanza. Aparte de su familia, él sabe que debe encontrar seguidores que comprendan su lucha, esa lucha que ha sido tan solitaria. Sin embargo, la noche antes de la entrega, se siente atrapado en la inercia de su miedo, cuestionándose si debe abandonar el concurso para no lidiar con el posible fracaso público. La madrugada lo encuentra en el taller, rodeado de lienzos inacabados. En esos momentos de soledad, se pregunta si la búsqueda de su arte es realmente un esfuerzo legítimo o una farsa. ¿Acaso sacrifica su papel de padre por una ambición egoísta? Está a punto de rendirse cuando es interrumpido por el sonido de la puerta abriéndose. Sus hijos, curiosos por su inquietante silencio, entran al taller, la tensión que ha mantenido entre ellos se hace palpable. Don Luis siente la necesidad de hablar, de romper el hielo que se ha formado entre sus corazones. Les muestra su pintura, la que ha estado trabajando para el concurso. Esto es lo que soy, dice con una voz temblorosa. Ve en sus rostros un tumulto de emociones, sorpresa, confusión, y algo que él espera sea un destello de comprensión. ¿Por qué no nos dijiste que esto era tan importante para ti?, pregunta su hijo, visiblemente emocionado. Don Luis, abrumado por esa reacción inesperada, se da cuenta de que la conexión que anhelaba está más cerca de lo que pensaba. Empieza a explicar su visión, su proceso, como cada trazo representa un pedazo de su historia, su búsqueda por reconciliar el hecho de ser padre y artista. Sin embargo, a medida que la conversación se desarrolla, una nueva revelación se hace evidente: sus hijos también sienten la presión del fracaso, esa misma lucha interna que lo ha atormentado. Nos sentimos perdidos, papá. También queremos encontrar nuestra forma de ser, confiesa su hija. Esto cambia todo. Don Luis, sintiendo que sus esperanzas personales han encontrado eco en el dolor de sus hijos, se da cuenta de que el verdadero camino que ahora deben recorrer juntos no solo involucra el arte, sino la manifestación de sus sueños y passions de manera auténtica. La conexión se profundiza, pero la incertidumbre permanece. A medida que se prepara para el concurso, el nuevo desafío radica en cómo sus propias inseguridades pueden afectar a la familia en este camino compartido. Cuando llegan a la tarde del evento, la sensación de estar en el umbral de un abismo lo envuelve, la posibilidad de ser entendido, de encontrar su lugar en el mundo, está al alcance, pero también lo está el riesgo de ser herido. Mientras se detiene frente a su obra, rodeado de otras piezas que reflejan el espíritu de la comunidad, se enfrenta a la realidad de que, más allá del éxito, lo que realmente importa es el viaje que han emprendido juntos. Sin embargo, justo en ese momento, una figura inesperada aparece en el horizonte, un antiguo conocido de su vida pasada, con una historia que podría amenazar la nueva conexión que ha empezado a formar con sus hijos. La incertidumbre vuelve a aflorar, y Don Luis se encuentra nuevamente desafiado a decidir si dejar que su pasado influya en su presente o si podrá encontrar el camino para avanzar sin olvidar quién es. El eco de la figura familiar le genera una combinación de ansiedad y expectación. ¿Se verá forzado a confrontar viejos fantasmas? ¿O se convertirán sus hijos en su mayor apoyo en esta nueva etapa? Mientras el murmullo del evento crece, Don Luis siente que el instante de verdad se acerca. La figura que surgía en el horizonte era inconfundible. Don Luis reconoció inmediatamente el rostro de Miguel, su viejo amigo de la adolescencia. Había sido un tiempo de sueños compartidos, de risas y proyectos que, por decisiones propias y ajenas, se esfumaron como el humo de un cigarrillo. La aparición de Miguel en ese instante, justo antes de que la vida que Don Luis había empezado a reconstruir se consolidara, erizó su piel de angustia. El primer impulso de Don Luis fue ocultarse detrás de su obra, como un niño que desea evadir la mirada crítica de su profesor. Sin embargo, recordó las palabras de sus hijos y la promesa que se había hecho a sí mismo: afrontar sus miedos, no solo por él, sino por ellos. Se sintió atrapado entre dos mundos, uno donde el arte y la paternidad empezaban a confluir, y otro, más oscuro, que amenazaba con arrastrarlo a un pasado que había intentado dejar atrás. Mientras se acercaba a Miguel, las memorias comenzaron a inundar su mente. Las noches de bohemia, las discusiones sobre el arte, las promesas de ser siempre parte de la vida del otro. Pero también la decepción, el abandono y una enemistad que había surgido a partir de un malentendido. Luis, dijo Miguel con una voz que sonaba como una mezcla de nostalgia y reproche,
te he estado buscando. Don Luis sintió que el tiempo se detuvo. Había sido un padre ausente en tantos aspectos de su vida, pero su lucha interna por ser un artista y un buen padre había obstruido su relación con quienes una vez habían compartido su pasión por el arte. El reencuentro lo sacudió, lo forzó a evaluar no solo su presente sino lo que había dejado atrás, y, más importante, lo que aún podía perder. ¿Por qué ahora?, preguntó, intentando ocultar la vulnerabilidad que se estaba acumulando en su pecho. Miguel se detuvo unos instantes, como si cada palabra debiera ser cuidadosamente elegida. Porque el arte no se trata solo de pintura, Luis. Es sobre las conexiones que hacemos, las emociones que generamos. Te perdí, y ahora quiero comprender por qué. La respuesta de Miguel resonó como un eco en la mente de don Luis. La lucha por el arte que tanto anhelaba y la conexión que había superficialmente dejado atrás estaban más entrelazadas de lo que él pensaba. Podía sentir las miradas curiosas a su alrededor, las de sus hijos buscando sus reacciones. Era un momento decisivo, un cruce de caminos esencial que podría definir su futuro. Mientras Miguel continuaba hablando, don Luis comenzó a darse cuenta de que no se trataba solo de su relación con su viejo amigo, sino de cómo su pasado podía moldear su presente y su futuro con sus hijos. Fue un momento de revelación. Decidió que era el tiempo para enfrentar no solo sus propias inseguridades, sino la historia compartida que lo conectaba con Miguel y que, de alguna manera, afectaba a sus hijos. «¿Y si comenzamos de nuevo?», sugirió don Luis, sintiendo cada palabra salir de su boca como un acto de valentía. «No solo como amigos, sino como colegas en este viaje», añadió. La decisión de aceptar la inestabilidad de su conexión era la puerta hacia un nuevo legado familiar, donde tanto él como sus hijos pudieran aprender de su historia, en lugar de huir de ella. El murmullo del evento se intensificó, sucediendo una revelación a otra, y don Luis se sintió más fuerte, más decidido. Sin embargo, en la esquina de su mente habitaba una inquietud heredada de su pasado: ¿logrará realmente reconstruir puentes, o la sombra de viejas decisiones seguirá persiguiéndolo? La respuesta quedaba suspendida en el aire, mientras una nueva ola de emoción comenzaba a arrastrar a don Luis hacia el abismo de la incertidumbre. Las miradas de sus hijos y la figura de Miguel pulsaban en la misma frecuencia, una mezcla de esperanza y temor, y él supo que el camino se estrechaba. Su próximo paso definiría no solo cuál sería su papel en el arte, sino el papel de sus hijos en la historia de su familia. Estaba eligiendo activar su voz, pero había un leve susurro que le decía que aún quedaba una batalla más por librar. Mientras el evento avanzaba, la posibilidad de desilusiones y la prometedora oportunidad de comenzar de nuevo, arrojaban su sombra sobre la búsqueda incesante de su autenticidad. Miguel observó a don Luis con una mezcla de asombro y escepticismo. La propuesta del reencuentro profesional, aunque valiente, colisionaba con el peso de su historia compartida. Para don Luis, cada palabra que intercambiaba con su viejo amigo parecía abrir una herida, pero esta vez, estaba decidido a abordarlas en lugar de huir. Sintió que, a medida que sus recuerdos emergían, la confianza que había comenzado a construir con sus hijos se tambaleaba. ¿Acaso podían entender la gravedad de su pasado? Estaba inmerso en una encrucijada. Evitar a Miguel significaba renunciar a una parte esencial de su ser, pero también lo exponía al dolor de viejas heridas y traiciones. La conversación continuó. Miguel hablaba de cómo se había sentido perdido y desconectado en su propia vida, dejando a don Luis reflexionando sobre su lucha creativa y cómo, al igual que su amigo, también había experimentado la pérdida. Era un momento revelador. Entendía que el arte podía sanar heridas, pero también podía exacerbar los malentendidos. Necesitaba presentar su historia, no solo por su propio crecimiento, sino para establecer un ejemplo para sus hijos. Ellos debían saber que confrontar el pasado no era un signo de debilidad, sino un acto de valentía. La tensión en el aire era palpable. Don Luis observó a sus hijos, quienes intercambiaban miradas confusas pero expectantes. Ellos anhelaban claridad en la confusión de emociones de su padre. Cada instante pasaba, y sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, obligándole a tomar una decisión. Las promesas hechas a sí mismo eran cada vez más pesadas. ¿Era el arte suficiente para reconstruir lo que había perdido, o debía hacer frente a la realidad de las decisiones que había esquivado?
No quiero que este encuentro sea solo sobre el pasado, dijo don Luis, su voz resonando con determinación. Quiero que lo que hagamos a partir de ahora guíe a mis hijos. Quiero que vean cómo el arte se convierte en un vehículo de comunicación y sanación. El rostro de Miguel se iluminó con la chispa de la comprensión, y por un momento, parecieron ser los jóvenes soñadores que solían ser. Sin embargo, este nuevo entendimiento no venía sin su carga. Las viejas rencillas, los egos heridos, y las inseguridades quedaron suspendidos en el aire. Era un puente que necesitaba ser cruzado, pero ambos sabían que el camino estaba lleno de obstáculos. Mientras reflexionaba sobre su propuesta, una idea comenzaba a cobrar vida en la mente de don Luis, una combinación de lo que había aprendido y lo que aún quería descubrir. La posibilidad de una colaboración artística con Miguel no solo lo acercaría a su viejo amigo, sino que también podría convertirse en una enseñanza para sus hijos, mostrándoles que cada encuentro, incluso los más frágiles, pueden convertirse en algo enriquecedor. Al finalizar su intercambio, se sintió más ligero, como si hubiera soltado un yugo que lo había mantenido anclado. Al mismo tiempo, una inquietud comenzaba a tomar forma. ¿Aceptaría Miguel su propuesta? El miedo a ser rechazado resonaba en su mente, pero la idea de dejar esta oportunidad pasar era aún más dolorosa. Lo sé, Luis, respondió Miguel finalmente, con un tono más suave. Es tiempo de trabajar, de crear algo que hable no solo de nosotros, sino de lo que podemos ofrecerles a quienes vienen detrás. Las palabras de Miguel resonaron como un pacto entre ambos. Sin embargo, la tensión subyacente de su relación aún no se había desvanecido completamente. Otra sombra de incertidumbre apareció al pensarlo. La pregunta de cómo sus hijos reaccionarían al vitalizar esta dinámica entre dos hombres que habían estado tan distantes. Mientras cada parte de él temía enfrentar lo inevitable, otra parte estaba electrificada por la posibilidad de renacer de sus cenizas. Con un último vistazo a sus hijos, llenos de curiosidad y preguntas sin respuesta, don Luis sintió que había abierto una puerta, aunque él sabía que no podría cerrarla sin consecuencias. Es momento de crear algo, realmente significativo, pensó. Pero en el fondo de su ser, la inquietante certeza seguía presente. ¿Esto sería suficiente para reconstruir la conexión perdida, o solo abriría viejas heridas? La respuesta, como las respuestas más difíciles, quedaba aún por descubrir. La colaboración con Miguel había comenzado a tomar forma en la mente de don Luis. Mientras las conversaciones con su viejo amigo se cocinaban, una chispa de creatividad lo invadió, pero también le trajo un torrente de dudas. ¿Qué mensaje realmente quería transmitir a sus hijos? Las viejas sombras de su relación con Miguel siempre lo habían seguido, pavimentando un camino de resentimientos latentes. Ahora, ante la perspectiva de crear algo nuevo, esas sombras parecían alzar la voz, cuestionando su valentía y lealtad. Con la idea de trabajar artísticamente, comenzó a imaginar el proyecto. Debía centrarse en su propia historia de desamor y abandono o en la posible redención a través de su arte. La idea de utilizar su vida como lienzo lo asustaba, pero era precisamente esa vulnerabilidad la que podría revitalizar no solo su arte, sino su relación con sus hijos. Ellos merecían ver a su padre no como un héroe, sino como un ser humano que había enfrentado desafíos reales. Decidido a dar un paso adelante, don Luis invitó a sus hijos a participar en el proceso creativo. Quería que se sintieran parte de este viaje de redención. La tarde en que se sentaron a discutir la idea, él sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Las voces de sus hijos resonaban en su mente mientras conectaban los puntos de su historia familiar. «Papá, ¿por qué no hablamos de lo que nos duele?», preguntó su hija, Clara, rompiendo el silencio que se había instalado tras la presentación de la idea. Don Luis la miró, la chispa de su valentía brillando en sus ojos. Hablar de su dolor era lo que había evadido durante años, pero en ese mismo momento se dio cuenta de que enfrentar esas emociones podría liberarlos a todos. Tenía que ser el primero en abrirse. Comenzó a compartir su historia, la decepción y el abandono, el arte como refugio y su lucha por encontrar la voz adecuada para expresar todo lo que había guardado. Mientras hablaba, notaba que las miradas de sus hijos se transformaban de curiosidad a comprensión profunda. Clara tomó la iniciativa de registrar sus palabras, grabando en su teléfono cada fragmento de su relato.
Es importante que tengan esto, de algún modo estamos creando archivo familiar, sugirió don Luis, sintiendo que cada confesión lo acercaba más a la curación que había estado buscando. La idea de que futuras generaciones pudieran comprender su historia lo llenaba de esperanza, el diálogo se tornó más fluido a medida que la tarde avanzaba, las palabras fluyeron como los colores sobre un lienzo. Su hijo, Pablo, trajo a la conversación su visión sobre cómo el arte podía ser una herramienta para dar voz a los sin voz. Esa conexión de experiencias, su historia entrelazada con la de sus hijos, comenzaba a tomar sentido. Sin embargo, a medida que las emociones se intensificaban, don Luis sintió el nudo en su garganta. La obra que querían levantar juntos sería un espejo de su vida, pero ¿estaba listo para ver su propio reflejo? La idea de desnudarse emocionalmente ante su familia era aterciopelada y aterradora a la vez. Pero había algo claro, no podían comenzar a construir un futuro sólido si no enfrentaban el pasado. Ese desafío lo empujó a decidir que todo se haría sin filtros, el choque de la realidad sin edulcorar. Con cada decisión que tomaba, una parte de él se sentía más empoderada, incluso mientras luchaba contra el miedo que amenazaba con paralizarlo. Mientras el día llegaba a su fin, las voces en su interior se callaron un poco. La obra que habían planeado juntos podía ser un faro de cambio, y como tal, tenía que ser forjada en la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Cuando miró a sus hijos, vio más que expectación, vio un futuro en el cual las viejas heridas podían convertirse en nuevas historias de resiliencia. Antes de que se separaran, Clara lo miró y preguntó, «Papá, ¿qué pasará si esto se vuelve demasiado real?» La pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco de su temor más profundo. Don Luis sintió que su corazón latía más rápido. La respuesta aún debía ser encontrada, y con cada paso que daba en este camino, la incertidumbre se agazapaba al fondo. ¿Podría realmente afrontar lo que vendría, o el precio de esta revelación podría resultar demasiado alto? Con estas preguntas resonando en su mente, un nuevo capítulo en su vida se asomaba, pero también una pavorosa verdad estaba latente, el pasado no se podía cambiar, pero el futuro aún estaba por escribirse. Don Luis despertó con el amanecer, el primer destello de luz del día llenando la habitación y revelando el desorden de papeles y bocetos que había dejado la noche anterior. Su mente aún luchaba entre la ansiedad y la resolución, pero había un nuevo elemento en la mezcla, un propósito renovado. Decidió que hoy sería el día en que comenzaría a dar forma a su historia, la que había estado guardando en lo más profundo de su ser. Mientras se preparaba para salir del hogar, se detuvo frente al espejo. Se observó detenidamente, buscando en su reflejo esa parte de él que había estado ahogada por el dolor y la vergüenza. «Debo encontrar mi voz», se dijo con firmeza. Era un momento crítico, enfrentar su realidad no solo era un ejercicio de creación, sino una forma de sanación. En su mente, el eco de las palabras de Clara resonaba, ¿qué pasará si esto se vuelve demasiado real? Tal vez la respuesta estaba en la historia misma, en la brutalidad de los recuerdos que habían marcado su existencia. Al llegar al estudio, el olor a pintura y la posibilidad de la creación lo rodeaban. Don Luis miró el lienzo vacío y sintió que en ese espacio debía plasmar sus vivencias. Trazó con cuidado líneas que representaban su infancia, su familia distante, los momentos de abandono que habían dejado cicatrices en su alma. A medida que su mano se movía, una nueva liberación comenzaba a aflorar. Cada trazo se sentía como un grito sordo, una historia que anhelaba ser contada. Sin embargo, a cada hora que avanzaba, la duda volvía a gorjear en su mente, una orquesta de pensamientos que no dejaba de cuestionarlo. ¿Era realmente el momento adecuado? ¿Estaría lo suficientemente preparado para compartir su historia más vulnerable con sus hijos? Era posible que su valentía fuera percibida como debilidad frente a sus propios temores. Aún así, cuando miró a su alrededor y vio a sus hijos inmersos en su propio proceso creativo, una chispa de esperanza lo atravesó. La tarde se deslizó lentamente y el ambiente se volvió más cálido. Clara y Pablo habían comenzado a idear su parte de la obra. Clara, con su cámara en mano, capturaba no solo momentos, sino emociones genuinas. Pablo optó por la escritura, su pluma parecía tener la capacidad de dar vida a cada una de las palabras que don Luis había compartido la noche anterior. Fue solo al verlos trabajar tan fuertemente que sintió que el miedo que lo acechaba comenzaba a desvanecerse. «Papá»,
venga aquí, llamó Clara, con su tono habitual de entusiasmo. Don Luis se acercó, curioso. Ella le mostró una de las fotos, era la imagen de su equipo de trabajo, todos arreglándose para la sesión del día. Sus rostros iluminados, llenos de vida, reflejaban un sentido de comunidad que don Luis había anhelado recuperar. Mire lo que hemos logrado juntos. ¿No es increíble? La pregunta, aunque mundana, golpeó el corazón de don Luis. La obra no solo constituía la representación de su dolor, también se convertía en el símbolo de su renacer, de la inclusión de sus hijos en su vida, en su historia. Sí, es realmente increíble, respondió con una voz quimérica, sintiendo que un nuevo ciclo comenzaba a abrirse. La obra, aunque dolorosa, también servía para construir un puente hacia la reconciliación. Al caer la noche, mientras el sol se ocultaba, don Luis se enfrentó a una elección crucial: compartir este proceso con Miguel. Recordar a su viejo amigo podía abrir viejas heridas, pero también podría ofrecer una oportunidad para sanar definitivamente su relación. Con cada decisión, su determinación se solidificaba, y el deseo de liberarse del pasado se tornó más potente. Mientras contemplaba el lienzo que ahora reflejaba una parte de su alma, su mente giraba en torno a Miguel. Había llegado el momento de ser completamente honesto, no solo consigo mismo, sino también con quienes lo rodeaban. Pero, ¿estaba listo para enfrentarse a su propio dolor y a ese viejo amigo que había traído tanto sufrimiento? La respuesta continuaba en el aire, el tiempo agotaba su paciencia y el fuego de su historia ardía en espera de ser revelado. Don Luis sabía que debía hacer frente a esa realidad, pero en su interior, un profundo anhelo por saber qué sucedería lo mantenía despierto. ¿Tendría la fortaleza para dar ese paso? La noche terminó como comenzaba, con don Luis enfrascado en sus pensamientos, la sombra de Miguel envolviendo su mente como un manto incómodo. La lucha interna le provocaba una inquietud que no había sentido en mucho tiempo. Se descubrió atrapado en un ciclo de recuerdos dolorosos, cada representación en el lienzo le recordaba no solo su pasado, sino también la traición que había marcado su relación con Miguel. Decidió que para avanzar en su proceso creativo, debía contactar a Miguel. Pero lo que empezó como un plan mitigado por el miedo pronto se tornó en una necesidad apremiante. Los mensajes de texto y las llamadas se turnaban en su mente, cada intento traía consigo un torrente de emociones que se agolpaban entre la incertidumbre y la esperanza. Al inicio de la jornada, don Luis se sentó ante el lienzo. La luz del día proyectaba formas que danzaban en la superficie, brindándole una visión clara de su propósito. Era más que una obra o un desahogo emocional, era su oportunidad de abrirse, de correr riesgos emocionales que, hasta ese momento, había evitado. Con cada nuevo trazo intuyó que su valentía podría hacerle justicia a su voz interna, la que en diversas instancias había permanecido ahogada. Empezó a mezclar colores, cada uno llevándolo a profundizar en emociones específicas: la tristeza del abandono, la rabia contenida, la vulnerabilidad que se había convertido en su compañera de vida. Se sentía como un alquimista, transformando los sentimientos en algo tangible. Entonces, en medio de esta catarsis creativa, un viejo impulso emergió. Esa sensación dijera que aún podía reconstruir su conexión con Miguel, entrelazando los pedazos rotos del pasado con hilos de honestidad. Al caer la tarde, decidió que ya no podía seguir evadiendo la situación. Con la respiración entrecortada, marcó el número de su amigo. El sonido del timbre resonó 3 veces antes de que el eco del silencio se instalara. Finalmente, la voz de Miguel surgió al otro lado, inquisitiva y cautelosa. «Luis», preguntó. El tono de su voz atravesó el tiempo como un puente, recordándole los días de camaradería y risas compartidas. Pero eso también traía consigo los ecos del dolor. Ambos intercambiaron palabras, danzando entre recuerdos compartidos y reproches susurrados. Don Luis se sintió expuesto, pero al mismo tiempo la liberación comenzó a desarrollarse. Compartió sus luchas, lo que había sentido cuando decidió distanciarse. Cada palabra era un paso hacia la reconciliación, pero también un testimonio de su evolución personal. A medida que el diálogo se profundizaba, la tensión en su pecho empezaba a disiparse. «Estoy intentando contar mi historia», dijo don Luis, sin más protección.
Y creo que necesito tu ayuda para que sea real, para que no solo sea un eco del pasado, sino un camino hacia el futuro. Miguel sintió la sinceridad en su voz, y en ese instante, el legado de años de amistad y rivalidad se desdibujó. Yo también he cargado con el peso de nuestra historia, Luis. Tal vez sea hora de liberar esa carga. En ese momento, todo cobró sentido para don Luis. Las emociones que había temido mostrar durante tanto tiempo comenzaron a transformarse en una mezcla de esperanza y aceptación. Había ganado una nueva perspectiva no solo sobre su historia, sino también sobre el poder del perdón y la reconciliación. Era el inicio de un nuevo capítulo, uno en el que podría convertir el dolor en algo hermosamente significativo. Esa noche, después de su conversación, sintió que la obra había comenzado a tomar forma, no solo en el lienzo, sino también en su alma. La historia de su vida emprendería un nuevo rumbo, ahora respaldada por la madurez y la resolución que había cultivado, pero mientras se retiraba a descansar, un pensamiento inquietante lo sacudió. ¿Sería suficiente su encuentro con Miguel para cerrar esos capítulos del pasado, o había más dolor que enfrentar en el camino hacia su propio renacer? La pregunta quedó resonando en su mente, como una sombra que aún no cedía. El viaje apenas comenzaba y su valentía sería puesta a prueba nuevamente. ¿Sería capaz de enfrentar lo que le aguardaba en la penumbra? El día comenzó con un aire renovado para don Luis. La luz que entraba por la ventana parecía tener un tono especial, como si celebrara su reciente conexión con Miguel. Sabía que la conversación había sido un primer paso, pero también entendía que se había desatado una serie de inquietudes que requerían atención. Cada pincelada sobre el lienzo reclamaba su energía, su atención plena para transformar esa paleta de emociones en algo tangible. Se sentó frente a su obra, observando la mezcla de colores que gradualmente tomaba forma. Sin embargo, había una parte de él que luchaba por liberarse de la sombra de la decepción que le sugería que el pasado nunca abandonaría completamente su presente. Las risas compartidas con Miguel contrastaban violentamente con el silencio que había pesado durante años. En un impulso renovado, cuestionó qué más debía hacer para avanzar. Se dio cuenta de que su proceso creativo no solo consistía en la pintura, sino también en comprender su propio viaje emocional. Decidió entonces que iba a realizar un ejercicio de escritura, un diario donde pudiera volcar sus pensamientos y reflexiones respecto a su trayectoria. La escritura, pensó, podría servir como un espejo en el que se vería no solo como artista, sino como hombre frente a las decisiones que había tomado. Cada palabra escrita se convertiría en un ladrillo más en los cimientos de su nuevo yo. Pasó las horas siguientes capturando sus pensamientos. Recordó el dolor de su infancia, la lucha por encontrar su camino en un mundo que a menudo se sentía hostil. Se dejó llevar por su pluma, sin autocensura, el miedo fue ahogado por la urgencia de desahogar su alma. Mientras escribía, comenzaron a surgir recuerdos también de quienes se habían marchado, y la eterna sensación de abandono que le acompañaba. Aún así, hay algo en el acto de crear que sanaba. Al caer la tarde, decidió salir a caminar. La brisa le trajo una mezcla de fragancias de flores y tierra húmeda, y cada inhalación le pareció una conversación en voz baja con la naturaleza. Empezó a notar la belleza en lo simple, el canto de un pájaro, el murmullo de la gente en la plaza, la risa infantil que resonaba a su alrededor. En esos momentos se cuestionó si había llegado a apreciar realmente esas pequeñas cosas, o si siempre había estado demasiado absorto en su propio sufrimiento. En un encuentro fortuito, se cruzó con una joven artista que exponía sus trabajos en una pequeña galería del barrio. La mirada brillante de la mujer y la pasión evidente por su arte resonaron en don Luis. Se detuvo a conversar con ella, y a medida que compartían perspectivas sobre sus respectivas obras, notó una chispa de inspiración. La joven, que a pesar de su juventud había atravesado desilusiones propias, le recordó que el arte podía ser un vehículo de sanación y transformación radical. Después de su encuentro, don Luis se sintió invadido por una nueva energía. Para comprender efectivamente su evolución, entendió que debía enfrentar no solo la figura de Miguel, sino también a los fantasmas de otros en su vida, el miedo al rechazo, la duda sobre su valía como artista y los recuerdos de aquellos que lo habían dejado atrás. Había una necesidad urgente de explorar su propia historia a fondo, de mirar de frente esos abandonos y aprender de ellos.
Al llegar a casa, se sentó con una taza de té y se preguntó sobre el camino que lo aguardaba. Cada decisión, cada trazo en su lienzo, debía tener un propósito. ¿Sería capaz de reconstruir su vida en torno a la aceptación del dolor y el abandono? Mientras la noche avanzaba, una resolución se formó en su mente: debía darse la oportunidad de vivir plenamente, aceptar su pasado y abrazar el futuro con perspectivas renovadas. Pero en medio de su transformación, una inquietante pregunta volvió a surgir: ¿existen maneras de reconstruir relaciones rotas, incluso aquellas que parecían estar permanentemente selladas por el tiempo y el resentimiento? La ansiedad por esa respuesta lo llevó a preguntarse si el dolor en su vida no solo era un obstáculo, sino también un recurso valioso. La búsqueda apenas comenzaba. Don Luis se encontraba frente a su lienzo, percibiendo la vida vibrante a su alrededor. Los colores estallaban con intensidad, como reflejos de su propia transformación. Había decidido enfrentar su narrativa de abandonos y pérdidas, integrándola en la obra que su corazón anhelaba plasmar. Cada pincelada representaba un capítulo de su historia, sus experiencias, sus sueños y los ecos de aquellos que se habían ido. El día del concurso se aproximaba, y con él, el peso de las expectativas pesaba sobre sus hombros. Sin embargo, esta vez, no se sentía consumido por la ansiedad. Había aprendido a ver sus luchas como un tejido que enriquecía su vida, cada hilo un testimonio de resiliencia. Quiso que su familia también viera esa evolución. Para él, la vida no era solo el arte, era la conexión que mantenía con ellos, el puente que finalmente estaban construyendo juntos. Esa mañana, abordó el tema con sus hijos. Mientras desayunaban, les confesó que iba a exponer no solo su arte, sino también su historia viva, una posibilidad de reconciliación. Voy a compartir mis experiencias y deseos. Quiero que vean lo que cada trazo significa para mí. Es más que un cuadro, es un reflejo de nuestra vida, dijo con convicción. Clara y Pablo lo miraron, sus ojos llenos de curiosidad y un rayo de comprensión iluminó sus rostros. Ellos entendían que ese acto de vulnerabilidad era un paso hacia el futuro que todos anhelaban. Su hija se acercó, con una sonrisa: lo que estás haciendo es valiente, papá. También queremos contribuir a tu historia. A medida que ensayaban juntos sus respectivas partes en el proyecto, quedó clara la sinergia que se había formado. Clara con su cámara, capturando momentos del taller, y Pablo elaborando un texto que describía la esencia de cada obra. Como padre, don Luis sintió un orgullo genuino. La carga de sentirse irrelevante fue reemplazada por la gratitud. Había logrado algo que antes consideraba inalcanzable: unión familiar a través del arte y experiencias compartidas. Llegó el día del evento. La emoción palpaba el aire. Don Luis se paró frente a su obra, un mural imponente que narraba sus vivencias y la conexión con sus hijos. El público lo rodeaba, admirando cada matiz y trazo. Sentía como el reconocimiento que tantos años había eludido ahora se tornaba tangible. Había conquistado los ecos de su soledad, encontrando esa voz que tanto había buscado. Al mismo tiempo, la mirada de Clara y Pablo llenaba su corazón. No eran solo su legado, también eran su inspiración. Mientras las observaciones del jurado se sucedían, don Luis no pensaba en una victoria material. Tenía clara su realización personal. Había demostrado que el arte y la relación con sus hijos eran uno, entrelazados en cada expresión. Finalmente, la sorpresa llegó al anunciar su obra como el primer lugar del concurso. La ovación resonó, y en ese momento, todo se detuvo. Don Luis miró a sus hijos, y no pudo evitar las lágrimas de felicidad. Ellos también estaban ahí, sintiendo cada parte de ese triunfo como propio. Comprendió que este reconocimiento no solo validaba su arte, sino la construcción de una identidad familiar revitalizada. El camino de su vida no estaba exento de desafíos, pero supo que era capaz de afrontarlos. Los fantasmas del pasado, Miguel y las sombras de abandonos ya no tenían poder sobre él. Había aprendido a transformar dolor en fuerza, y el arte, un canal que había encontrado para sanarse. Don Luis se sintió fuerte, no solo como artista, sino como padre y ser humano. Mirando hacia el futuro, sabía que este episodio no era el final, sino un nuevo comienzo. Había abrazado su realidad y, al hacerlo, había enseñado a sus hijos a no temer al dolor o a las fallas.
Ahora todos juntos, comenzaron a construir una nueva narrativa, una en la que la vida y el arte se entrelazaran en un camino compartido. Este es el momento para ustedes, queridos seguidores. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que este mensaje llegue a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Only los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta comunidad.